El trailero que recogió a una mujer en la carretera y nunca volvió a ser el mismo. Todavía hay noches en las que me despierto empapado en sudor. Escucho el rugido lejano de un motor, el chirrido de unas llantas sobre el asfalto mojado y una voz que susurra mi nombre desde la oscuridad. Muchos dicen que los traileros inventamos historias para no dormirnos durante los viajes, que exageramos lo que vemos en las carreteras solitarias. Yo también pensaba lo mismo, hasta aquella madrugada. Si alguna vez conduces por una carretera desierta y ves a una mujer vestida de blanco haciendo señas para que te detengas, sigue de largo. No importa cuánto grite. No importa si parece herida. No importa si llora. Porque si la subes a tu camión, quizá nunca vuelvas a llegar a casa. Mi nombre es Ricardo. Llevo más de 20 años conduciendo tráileres por todo el país. He atravesado montañas cubiertas por niebla, desiertos interminables y carreteras donde puedes conducir durante horas sin ver un solo vehículo. Siempre fui un hombre que no creía en fantasmas. Hasta esa noche. Era finales de octubre. El cielo estaba completamente cubierto y una lluvia fina golpeaba el parabrisas como si miles de dedos intentaran entrar al camión. Había entregado un cargamento de maquinaria pesada y debía regresar con el remolque vacío. El viaje era largo y el cansancio comenzaba a pesar sobre mis hombros. Miré el reloj. Eran las 2:47 de la madrugada. La carretera estaba completamente vacía. No había estaciones de servicio. No había pueblos. Ni siquiera señal para el teléfono. Solo kilómetros y kilómetros de oscuridad. Encendí la radio para hacer más llevadero el viaje, pero únicamente se escuchaban interferencias. De repente, entre el ruido apareció una voz. No te detengas. Fruncí el ceño. Moví el dial pensando que era una emisora mal sintonizada. Pero la voz volvió. Si la ves, sigue de largo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces la radio quedó completamente muda. Ni un solo sonido. Solo el motor del tráiler. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación. Quizá la lluvia. Quizá la interferencia. Quizá el sueño. Seguí conduciendo. Unos 15 minutos después, los faros iluminaron algo a lo lejos. Al principio pensé que era un poste. Luego distinguí una silueta. Era una mujer. Estaba de pie al borde de la carretera. Vestía un largo vestido blanco completamente empapado por la lluvia. Tenía el cabello negro cubriéndole casi todo el rostro. No llevaba paraguas. No parecía tener frío. Simplemente permanecía inmóvil, con un brazo levantado, pidiendo que alguien se detuviera. No había ningún automóvil averiado. No había casas. No había absolutamente nada alrededor. Solo ella. Reducí la velocidad. Algo dentro de mí me gritaba que siguiera de largo. Recordé la extraña voz de la radio. No te detengas. Pero también pensé que podía tratarse de una mujer en peligro. Quizá había sufrido un accidente. Quizá necesitaba ayuda urgente. Respiré hondo. Pisé el freno. El enorme tráiler se detuvo unos metros delante de ella. Miré por el espejo retrovisor. La mujer seguía inmóvil. Ni siquiera corría hacia el camión. Caminaba lentamente. Demasiado lentamente. Cada paso parecía calculado. Cuando llegó a la puerta del copiloto, levantó la cabeza. Por primera vez pude verle el rostro. Era una mujer joven. Muy pálida. Con unos ojos oscuros que parecían no reflejar ninguna emoción. Bajé un poco la ventana. ¿Necesita ayuda? Ella sonrió.
Una sonrisa tan leve que casi no parecía humana. Gracias por detenerse, pensé que nadie lo haría. Su voz era suave, extrañamente tranquila. Abrí la puerta. Subió sin decir una palabra más. El interior del camión olía a café recién hecho. Pero en cuanto ella se sentó, todo cambió. Un olor húmedo, parecido al de tierra recién removida en un cementerio, llenó la cabina. Sentí un escalofrío. Encendí la calefacción. Sin embargo, el ambiente comenzó a enfriarse cada vez más. Miré el tablero. La temperatura exterior marcaba 12 grados. Pero dentro del camión parecía hacer bajo cero. Podía ver mi propio aliento. Intenté romper el silencio. ¿A dónde va? Ella respondió sin mirarme. A casa. ¿Y dónde queda? Guardó silencio durante varios segundos. Después respondió algo que todavía hoy me pone la piel de gallina. Al lugar donde me dejaron morir. En ese instante, todas las luces del tablero comenzaron a parpadear al mismo tiempo. La radio volvió a encenderse sola. Entre las interferencias se escuchó claramente una frase. Todavía estás a tiempo, sácala del camión. Sentí que la sangre desaparecía de mi rostro. Giré lentamente la cabeza hacia la mujer. Pero el asiento del copiloto estaba vacío. Sin embargo, escuché una respiración justo detrás de mi asiento. La respiración era lenta, profunda, tan cercana que podía sentir el aire helado rozándome la nuca. Por un instante olvidé que estaba conduciendo un tráiler de más de 30 toneladas. Mis manos comenzaron a temblar sobre el volante mientras el corazón golpeaba mi pecho con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. No quería mirar. Dicen que el miedo verdadero no aparece cuando ves algo aterrador. Aparece cuando sabes que hay algo detrás de ti y no eres capaz de darte la vuelta. Respiré profundamente. Conté hasta 3. Y miré por el espejo interior. No había nadie. El espacio detrás de los asientos estaba completamente vacío. Las mantas seguían dobladas. La pequeña nevera permanecía cerrada. No había una sola persona. Estoy perdiendo la cabeza, me dije intentando tranquilizarme. Pero entonces ocurrió algo que nunca podré olvidar. Una mano, pálida, delgada, con uñas negras y extremadamente largas, salió lentamente desde debajo del asiento del copiloto. El grito quedó atorado en mi garganta. La mano volvió a desaparecer como si jamás hubiera estado allí. Clavé los frenos por instinto. Las enormes llantas chirriaron sobre el asfalto mojado. El remolque comenzó a deslizarse peligrosamente. Durante unos segundos perdí el control del vehículo. El tráiler zigzagueó de un lado a otro de la carretera. Por milagro logré enderezarlo antes de caer al barranco que se extendía a mi derecha. Detuve completamente el camión. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba la lluvia golpeando el techo de la cabina. Respiraba con dificultad. Mis manos estaban empapadas de sudor. Tomé una linterna que siempre llevaba junto a mi asiento. Bajé lentamente. La lluvia era mucho más intensa de lo que parecía desde el interior. Iluminé debajo del camión. Nada. Revisé el remolque. Nada. Miré hacia la carretera. Seguía completamente vacía. Entonces observé el barro junto a la llanta delantera. Había huellas, pero no eran normales. Parecían las marcas de unos pies descalzos, muy pequeños. Las huellas llegaban hasta la puerta del copiloto, pero no había huellas alejándose del camión. Era como si la mujer hubiera entrado.
y jamás hubiera salido. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Subí rápidamente a la cabina. Cerré los seguros. Encendí el motor. No pensaba detenerme otra vez hasta llegar al siguiente pueblo. Apenas recorrí unos kilómetros cuando vi un viejo letrero oxidado. Área de descanso, 2 km. Sentí un enorme alivio. Necesitaba ver personas. Necesitaba convencerme de que todo había sido producto del cansancio. 5 minutos después llegué al pequeño estacionamiento. Solo había un tráiler antiguo estacionado junto a un restaurante casi abandonado. Las luces del lugar parpadeaban constantemente. Entré. Dentro solo había un anciano preparando café detrás del mostrador. Le pedí una taza. Mientras me la servía, notó que yo no dejaba de mirar por las ventanas. ¿Qué fue lo que vio?, preguntó con una tranquilidad inquietante. Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo sabe que vi algo? El anciano suspiró lentamente. Porque todos los que llegan con esa cara la encontraron. El café casi se me cayó de las manos. ¿De qué está hablando? El hombre señaló una fotografía amarillenta colgada en la pared. Era la imagen de una joven. Vestía un largo vestido blanco. Tenía el mismo cabello negro. La misma sonrisa. El mismo rostro. Era ella. Sentí que las piernas dejaron de responderme. No puede ser. Hace 30 años, dijo el anciano, una muchacha desapareció en esa carretera. Dicen que pidió ayuda durante horas. Muchos conductores pasaron de largo. Hasta que finalmente un tráiler se detuvo. Guardó silencio unos segundos. Su mirada se perdió en la lluvia que caía detrás del cristal. Pero el conductor nunca llegó a su destino. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué le ocurrió? El anciano respondió en voz baja. Encontraron el camión días después. El motor seguía encendido. Las puertas estaban cerradas desde dentro, pero el trailero había desaparecido sin dejar rastro. Un frío insoportable invadió el restaurante. Las luces comenzaron a parpadear. La radio del local se encendió sola. Una voz femenina susurró muy despacio. Ricardo. El anciano levantó la vista de golpe. Su rostro perdió todo color. ¿Cómo te llamas, hijo? Sentí un nudo en la garganta. Ricardo. El anciano dejó caer lentamente la taza que tenía entre las manos. El vidrio se hizo añicos sobre el suelo. Retrocedió un paso mientras me miraba aterrorizado. No. No puede ser. Ella nunca había dicho el nombre de ninguno. Hasta esta noche. Las palabras del anciano quedaron suspendidas en el aire. Nunca había dicho el nombre de ninguno hasta esta noche. Sentí un escalofrío tan intenso que el café caliente dejó de importar. La taza temblaba entre mis manos mientras intentaba convencerme de que aquello era una broma de mal gusto. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté con la voz quebrada. El anciano no respondió de inmediato. Caminó lentamente hasta la puerta del restaurante y echó el cerrojo. Después apagó el letrero de abierto. Afuera seguía lloviendo con fuerza y el estacionamiento parecía más oscuro que antes. Regresó detrás del mostrador, sacó una vieja caja de madera y la abrió con cuidado. Dentro había recortes de periódicos, fotografías amarillentas y una libreta desgastada por el tiempo. La colocó frente a mí. En la primera página aparecía una fotografía del mismo tramo de carretera por el que acababa de pasar. Había patrullas, bomberos y un tráiler completamente destrozado contra un barranco. Debajo de la imagen podía leerse una fecha de hacía más de 30 años. Ese fue el primer conductor que la recogió,
dijo el anciano. Pasé la página. Había otra fotografía. Otro tráiler. Otro accidente. Otra fecha diferente. Y luego otra. Y otra más. Durante 3 décadas, al menos 9 traileros habían desaparecido o muerto en circunstancias inexplicables después de asegurar que recogieron a una mujer vestida de blanco. Ninguno sobrevivió lo suficiente para contar toda la historia. El anciano me miró fijamente. Hasta esta noche. Un trueno hizo vibrar los vidrios del restaurante. Las luces volvieron a parpadear. En ese instante escuchamos 3 golpes secos sobre la puerta principal. Toc, toc, toc. Los dos giramos la cabeza al mismo tiempo. No había nadie. Solo la lluvia cayendo sobre el estacionamiento vacío. El anciano tragó saliva. No abras por ningún motivo. Otros 3 golpes. Esta vez más fuertes. Toc. 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 Sentí como el miedo comenzaba a dominarme. Entonces una voz femenina se escuchó desde el otro lado de la puerta. Era dulce. Tranquila. Casi hipnótica. ¿Podrían dejarme entrar? Tengo mucho frío. Era ella. No había ninguna duda. Era exactamente la misma voz que había escuchado dentro del camión. El anciano dio un paso hacia atrás. Su rostro estaba completamente pálido. No la escuches. La voz volvió. Esta vez sonando como una muchacha desesperada. Por favor, solo necesito llamar por teléfono. Mis manos comenzaron a sudar. Durante unos segundos estuve a punto de acercarme a la puerta. Había algo en aquella voz que obligaba a obedecer. Como si se metiera dentro de la cabeza. Como si controlara los pensamientos. El anciano reaccionó antes que yo. Sacó un pequeño crucifijo de madera que llevaba colgado al cuello y comenzó a rezar en voz baja. En ese mismo instante la voz cambió. Ya no sonaba como una mujer. Ahora parecía el gruñido de varias personas hablando al mismo tiempo. Un sonido imposible. Profundo. Lleno de odio. Los golpes contra la puerta comenzaron a hacerse violentos. Van. 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 El cristal empezó a agrietarse. Retrocedimos hasta el fondo del restaurante. Entonces, todo quedó en silencio. Ni golpes. Ni voces. Ni lluvia. Un silencio absoluto. El anciano respiró lentamente. Se fue. Pero antes de terminar la frase, el viejo teléfono fijo del restaurante comenzó a sonar. Rin. 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 Nadie se movió. El sonido seguía repitiéndose una y otra vez. Finalmente el anciano levantó el auricular. No dijo una sola palabra. Solo escuchó. Su expresión cambió por completo. Me entregó lentamente el teléfono. Es para ti. Sentí que el corazón iba a salirse de mi pecho. Llevé el auricular hasta mi oído. Durante unos segundos solo escuché una respiración. Lenta. Helada. Después una voz susurró. ¿Por qué me abandonaste? ¿Ricardo? Todo mi cuerpo se paralizó. Yo nunca la había visto antes de esta noche. La voz soltó una risa baja. Una risa que todavía hoy escucho en mis pesadillas. Eso mismo dijo tu padre. Sentí que el mundo entero se detenía. Mi padre también había sido trailero. Había muerto cuando yo tenía apenas 12 años. Siempre dijeron que sufrió un accidente en una carretera de montaña. Nunca conocí los detalles. Nunca hicieron preguntas. El anciano me observó con incredulidad.
¿Tu padre también manejaba tráiler? Asentí lentamente. El hombre abrió de inmediato la libreta y comenzó a pasar las páginas con desesperación. Hasta que encontró una fotografía. Me la mostró sin decir una palabra. Sentí que las piernas dejaron de sostenerme. Era mi padre. Mucho más joven. Sonriendo junto a un enorme tráiler rojo. Debajo de la fotografía aparecía una frase escrita a mano. Último viaje conocido. Desaparecido después de recoger a una mujer en el kilómetro 117. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. Toda mi vida había creído que murió en un accidente. Pero alguien me había ocultado la verdad. La voz volvió a escucharse desde el teléfono. Esta vez apenas era un susurro. Él prometió volver por mí. Igual que tú. Y la llamada se cortó. En ese mismo instante, desde el estacionamiento, se escuchó el rugido de un motor. Corrí hasta la ventana. Mi tráiler, que había dejado completamente apagado, acababa de encenderse solo. Los faros iluminaron la oscuridad. Y sobre el asiento del copiloto, pude verla otra vez. La mujer vestida de blanco permanecía inmóvil, mirando directamente hacia mí. Pero ahora sonreía. Y levantó lentamente una mano, como invitándome a regresar al camino. El cuello de aquella mujer había girado por completo. Ningún ser humano podía sobrevivir con la cabeza en esa posición. Y, sin embargo, ella seguía sonriendo. Sus ojos negros se clavaron en los míos mientras el tráiler descendía sin control hacia el viejo puente. El velocímetro marcaba 120 kilómetros por hora. Los frenos no respondían. El volante parecía tener vida propia. Intenté girarlo con todas mis fuerzas, pero era como luchar contra unas manos invisibles que empujaban en sentido contrario. Mi padre seguía de pie sobre el puente. No parecía un fantasma común. Su rostro estaba triste, pero sereno. Levantó ambos brazos y comenzó a hacerme señas para que no siguiera por el centro del puente, sino hacia un viejo camino de tierra que apenas se distinguía entre la maleza. Entonces comprendí algo. No intentaba detenerme. Intentaba guiarme. La mujer lanzó un grito desgarrador. Su voz ya no era femenina. Sonaba como cientos de personas gritando al mismo tiempo. Las ventanillas explotaron. El viento helado llenó la cabina. De pronto, unas manos pálidas comenzaron a salir de las paredes del tráiler. Primero una, después otra, luego decenas. Todas intentaban sujetarme. Sentí uñas clavándose en mis brazos, en mis hombros, en el cuello. Pero seguí luchando por mantener el control. Con un último esfuerzo giré el volante hacia el viejo camino de tierra. Las ruedas delanteras golpearon el borde del puente. El remolque comenzó a balancearse violentamente. Durante unos segundos pensé que todo el conjunto iba a caer al río. El tráiler dio un salto enorme. El remolque chocó contra una baranda oxidada que se hizo pedazos. Las chispas iluminaron la oscuridad. Finalmente logré salir del puente. Pero el camión terminó atravesando un bosque cubierto por una espesa niebla. Los árboles eran enormes, torcidos. Parecían extender sus ramas como si quisieran detenerme. El motor comenzó a perder fuerza, hasta que finalmente se apagó. El silencio fue absoluto. Ni lluvia, ni viento, ni insectos. Solo mi respiración agitada. Miré el asiento del copiloto. Estaba vacío. Pensé que había terminado. Entonces escuché un golpe en la puerta del lado del conductor. Toc, toc, toc. No miré.
Otro golpe. Más fuerte. Después una voz. Muy cerca. Ricardo. Abre. Solo quiero darte las gracias. Apreté los ojos. Recordé las palabras del anciano. No la escuches. Los golpes continuaron. Cada vez con más violencia. La puerta comenzó a hundirse. El metal se doblaba hacia adentro como si alguien con una fuerza sobrehumana intentara arrancarlo. Entonces, por el espejo lateral, la vi. Ya no era la joven de vestido blanco. Su piel estaba desgarrada. Tenía profundas heridas en el rostro. Los ojos completamente negros. La mandíbula abierta de forma imposible. Y sus piernas estaban rotas al revés. Caminaba arrastrándose alrededor del tráiler con movimientos bruscos y antinaturales. En ese momento comprendí la verdad. Aquella no era una mujer que pedía ayuda. Era algo que llevaba décadas usando la apariencia de su última víctima para atraer conductores. No buscaba ser rescatada. Buscaba almas. Y yo era la siguiente. De pronto, la radio volvió a encenderse. Entre la interferencia escuché claramente la voz de mi padre. Hijo, debajo del asiento. Rápido. Metí la mano debajo del asiento del conductor. Mis dedos tocaron una pequeña caja metálica cubierta de polvo. No entendía cómo podía estar allí. La abrí. Dentro había una fotografía vieja. Era yo, cuando tenía apenas 8 años, sentado sobre las piernas de mi padre dentro de su tráiler. En el reverso había una frase escrita con su letra. Si algún día ella vuelve por nuestra familia, nunca permitas que te saque del camión. Sentí un escalofrío. Mi padre sabía que esto podía ocurrir. Y había dejado aquel mensaje muchos años antes de desaparecer. Pero aún quedaba una pregunta. La más importante de todas. ¿Por qué esa criatura había esperado más de 30 años para volver a buscar a un miembro de nuestra familia? La respuesta llegó sola. Desde la oscuridad del bosque. Una voz profunda, antigua y llena de odio pronunció lentamente. Porque el pacto aún no ha terminado. Las palabras resonaron entre los árboles como si el mismo bosque hubiera hablado. Porque el pacto aún no ha terminado. Un silencio sepulcral lo envolvió todo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras apretaba con fuerza la vieja fotografía que mi padre había escondido debajo del asiento. No entendía de qué pacto hablaba aquella voz. Mi padre jamás habría hecho un trato con algo maligno. ¿O sí? De pronto, una intensa luz blanca iluminó el bosque. No provenía del cielo. Venía del otro lado del camino. Entre la niebla apareció nuevamente la figura de mi padre. Esta vez podía verlo con claridad. No tenía heridas. No parecía un fantasma aterrador. Era exactamente como lo recordaba cuando era niño. Sonreía con tristeza. Levantó lentamente una mano. Hijo, ya es hora de que conozcas la verdad. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Papá. Su voz sonó clara por primera vez. Aquella noche, yo también me detuve para recoger a una mujer que parecía necesitar ayuda. Creí que estaba salvando una vida. Hizo una pausa. Bajó la mirada. Pero cuando subió al tráiler comprendí que no era humana. El bosque entero comenzó a temblar. La criatura lanzó un alarido tan espantoso que las ventanas del camión volvieron a agrietarse. Mi padre continuó hablando. Intenté escapar durante horas. Igual que tú. Pero terminé llegando a este mismo lugar. Detrás de él comenzaron a aparecer decenas de siluetas. Eran los traileros desaparecidos. Todos permanecían en silencio.
Esperando. Ella me ofreció un trato, continuó mi padre. Dijo que perdonaría la vida de mi familia, pero algún día volvería para reclamar otro miembro de nuestra sangre. Sentí que el corazón dejaba de latir por un instante. Toda mi vida había estado esperándome. No fue una coincidencia. No fue mala suerte. Yo era el siguiente. La criatura apareció frente al tráiler. Ya no intentaba parecer una mujer. Su cuerpo medía más de 3 metros. Los brazos eran anormalmente largos. La piel colgaba en jirones. La boca se abrió hasta dividir prácticamente la cabeza en dos. De su interior salía una oscuridad absoluta. No dientes. No lengua. Solo un vacío negro. Extendió una mano hacia mí. Ven. Es tu turno. El motor del tráiler se apagó definitivamente. Las puertas se desbloquearon solas. Escuché el sonido del seguro levantándose. La puerta del conductor comenzó a abrirse lentamente. Intenté cerrarla. Era imposible. Algo tiraba desde afuera con una fuerza descomunal. Entonces mi padre gritó. Ahora, Ricardo. No sabía qué hacer. Pero vi que todos los traileros levantaban una mano señalando la fotografía que sostenía. La observé una vez más. En el borde inferior descubrí algo que antes no había visto. Una pequeña oración escrita con la letra de mi madre. La luz siempre vence a la oscuridad cuando no le tienes miedo. Sin pensarlo, levanté la fotografía hacia la criatura. En ese instante ocurrió algo imposible. La imagen comenzó a emitir una luz intensa, cada vez más brillante. La criatura lanzó un grito desgarrador. Retrocedió varios pasos. Su cuerpo empezó a agrietarse como si estuviera hecho de piedra. De cada grieta salía una luz blanca. Los demás espíritus también comenzaron a brillar. Uno por uno. Las cadenas invisibles que los mantenían atrapados comenzaron a romperse. El bosque entero tembló. La niebla desapareció. La criatura dio un último alarido de rabia antes de desintegrarse en miles de partículas oscuras que el viento arrastró hacia el cielo. Después, todo quedó en silencio. Un silencio diferente. Ya no era un silencio de miedo. Era un silencio de paz. Mi padre caminó lentamente hasta la puerta del camión. Sonrió. Por primera vez en más de 30 años. Lo lograste, hijo. Quise abrazarlo. Pero él negó suavemente con la cabeza. Todavía no es nuestro momento. Su figura comenzó a desvanecerse. Detrás de él, todos los traileros desaparecidos hicieron lo mismo. Antes de irse, mi padre pronunció sus últimas palabras. Nunca olvides contar esta historia, porque mientras la gente crea que son simples leyendas, otros volverán a detenerse cuando no deben hacerlo. Una luz envolvió todo el bosque. Cerré los ojos por un instante. Cuando los abrí, era de día. El sol iluminaba la carretera. El tráiler estaba detenido a un lado del camino. El puente seguía allí. Viejo. Oxidado. Pero no había rastro del bosque. Ni de la criatura. Ni del restaurante. Ni del anciano. Pensé que todo había sido una pesadilla. Hasta que bajé del camión. Junto a la llanta delantera encontré una vieja libreta cubierta de barro. Era la misma que el anciano me había mostrado. La abrí. Todas las páginas estaban en blanco. Excepto la última. Solo había una frase escrita con tinta fresca. Gracias por romper el pacto. Nunca volví a recorrer esa carretera.
Aún así, cada cierto tiempo recibo llamadas de jóvenes traileros que me preguntan si es verdad la historia de la mujer vestida de blanco. Yo nunca intento convencer a nadie. Solo les hago una pregunta. Si alguna madrugada conduces por una carretera completamente desierta y ves a una mujer sola, vestida de blanco, haciéndote señas para que te detengas, ¿qué harías? Muchos responden que se detendrían para ayudarla. Entonces guardo silencio. Porque sé que algunos consejos solo se entienden cuando ya es demasiado tarde.